Me corresponde nuevamente presentarles a Carlos Linkopi. Él es licenciado en Filosofía y estudiante del Magíster en Filosofía en la Universidad de Chile, y sus áreas de investigación son fenomenología, metafísica, ontología, teoría crítica, crítica de la economía política e idealismo alemán. El título de la conferencia que nos presentará ahora Carlos se llama La centralidad metódica de la vida cotidiana en la elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general. Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, Felipe. Bueno, agradecerle a todo el auditorio presente. Bueno, principalmente a los organizadores por darme la posibilidad de compartir estas ideas, que son ideas que uno viene pensando y, bueno, son pocas las instancias donde uno tiene la posibilidad de poder compartirla con otras personas. ¿Sí? Sí. Bueno, la ponencia se titula La centralidad metódica de la vida cotidiana en la elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general. Déjenme cerrar la ventana y un pequeño ruido. Ahí sí, disculpe. ¿Sí? Entonces, en el último tiempo he intentado reflexionar más profundamente acerca del alcance que poseen las preguntas de la filosofía. En efecto, es un cierto lugar común el discurso de que la filosofía trata con preguntas, y que a menudo no pueden ser respondidas, siguiendo a Kant, por transgredir los límites de la razón humana. Las preguntas del pensamiento pueden ser opacas o transparentes, suficiente o insuficientemente planteadas. Sin embargo, las grandes y mejores preguntas del pensamiento occidental tienden a la apertura de determinados dominios de investigación muy concretos. La pregunta por el sentido del ser en general apunta a abrir un dominio de investigación hasta entonces inexplorado. De acuerdo con Heidegger, solamente Kant pudo encontrarse con ese dominio en la así llamada doctrina del esquematismo, para quedar perplejo ante el asunto y ver ahí solamente oscuridad y tinieblas. La pregunta por el sentido del ser en general, rectamente planteada y metódicamente elaborada, se propone entregar luz, y luz quiere decir ofrecer una respuesta concreta a la pregunta. Aún así, en este respecto, ya la propia pregunta formulada por Heidegger es estructuralmente concreta y se diferencia del modo tradicional de preguntar acerca del ser. La pregunta fundamental es cuál es el horizonte o sentido básico de comprensión del ser, y no por el contrario qué es el ser o qué es lo que es. La pregunta fundamental por el sentido del ser ha sido olvidada, señala Heidegger, en las primeras páginas de Ser y Tiempo. Es importante que quienes meditamos a la luz de este gran pensador no hagamos lo propio con la pregunta e intentemos aclarar y alcanzar la respuesta concreta en cuya búsqueda Heidegger se encontraba, y que, según lo que podemos observar, él mismo la vislumbraba. ¿Cómo acceder a esa tercera sección no publicada de Ser y Tiempo? Por supuesto, no pretendo en esta ponencia ofrecer semejante respuesta, sino por el contrario, apuntar caminos e indicaciones metódicas que podrían orientar la investigación acerca del sentido del ser en general. Es y sigue siendo la pregunta acerca del sentido del ser en general la tarea fundamental, la pregunta rectora e indispensable para la investigación científica, sea la dimensión de ciencias positivas u ontologías regionales, y para la comprensión de la vida humana en sus dimensiones más vulgares y cotidianas. En su libro Metamorfosis, el gran poeta antiguo Ovidio nos cuenta la historia de una ninfa llamada Eco, ninfa que sufriría de amor por el sublime Narciso. Me permito leer unos pasajes. Cuando ojeaba hacia las redes a unos espantados ciervos, viole una ninfa boncinglera, que ni sabe callar cuando le hablan, ni hablar ella misma la primera, la resonante Eco. Aún tenía cuerpo Eco, no solo voz, así y todo la charlatana. No tenía un uso de su boca distinto al que ahora tiene, de suerte que podía repetir, de entre muchas palabras, solo las últimas. La filosofía podría transformarse en un simple eco, en una repetición de lugares comunes, en charlatanería, en un vociferar sin sentido, en una habladuría y en un andar de oídas. ¿Es posible seguir pensando a la luz de Martin Heidegger?
Es posible pensar este pensamiento y no simplemente vociferar misterios aparentemente eruditos, metódico. Ya ha abierto un dominio concreto de investigación, dominio que puede ser estudiado y aclarado, el dominio del sentido del ser en general. Así, la presente ponencia procura meditar acerca de las indicaciones metódicas sugeridas por Martin Heidegger en Ser y Tiempo, en relación con la posibilidad de alcanzar una respuesta concreta a la pregunta por el sentido del ser, partiendo por una analítica existencial del Dasein, que tiene como punto de orientación primordial un análisis de la vida cotidiana del Dasein en su término medio. Como es sabido, Martin Heidegger procuraba entregar la respuesta concreta a la pregunta por el sentido del ser en la tercera sección de la primera parte del Tratado de Ser y Tiempo, y que llevaría por nombre Tiempo y Ser, sección que no sería publicada por el pensador alemán. Aún así, el capítulo segundo de la introducción del libro, la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de investigación y su plan, contiene valiosas indicaciones, específicamente los párrafos 7 al 14 del parágrafo 5, sobre el contenido concreto de dicha tercera parte. Mejor aún, Heidegger establece por qué la elaboración de la pregunta por el sentido del ser requiere partir por una analítica existencial, teniendo a la vista la cotidianidad de término medio del ente que llamamos Dasein. Dicho de otra manera, nos interesa sostener que la elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general requiere tener como punto de partida metódico el análisis de la cotidianidad de término medio, porque ésta ofrece a la mirada fenomenológica la respuesta concreta a la pregunta por el sentido del ser en general, y, a su vez, se transforma en el terreno concreto de desarrollo de la historicidad del Dasein. Cuestión relevante en miras a la destrucción de la historia de la ontología que Heidegger tampoco alcanzó a ofrecer en el Tratado de Ser y Tiempo. Esta cuestión metodológica es de suma importancia, porque sugiere que la pregunta por el sentido del ser no es una pregunta metafísica abstracta que flota en los aires, sino que es justamente la pregunta más concreta, y cuya respuesta no es algo misterioso, sino que puede ser alcanzada en el sentido planteado por Heidegger, procediendo de un modo adecuado. Heidegger ha dicho que los fenómenos vulgares tienen una cierta relevancia fenomenológica, y resulta fundamental, por lo tanto, preguntarse cuál es esa relevancia fenomenológica y cuáles son los fenómenos vulgares que tienen una relevancia fenomenológica. De acuerdo con nuestra hipótesis, los fenómenos vulgares que pueden constatarse en la vida cotidiana del Dasein, incluyendo la estructura fundamental de la caída, tienen una relevancia fenomenológica, por cuanto y en tanto ofrecen el sentido fundamental de la expresión ser. Expresión que se dice de muchas maneras, pero siempre a partir del sentido focal del tiempo. Así, el objetivo fundamental de nuestra ponencia es presentar una argumentación sistemática orientada a poner de relieve la importancia fenomenológica de la cotidianidad de término medio y la analítica existencial del Dasein para alcanzar la respuesta concreta a la pregunta por el sentido del ser en general. La exposición tiene un carácter exploratorio, y en tal sentido es también provisoria. Además, estará centrada en la meditación en torno a la introducción de Ser y Tiempo, los dos capítulos introductorios que constituyen los 8 primeros parágrafos. La pregunta por el sentido del ser en general es, como hemos dicho previamente, una pregunta concreta y estructuralmente elaborada. Sin embargo, no es una pregunta cualquiera, sino que ella misma posee una historia que es justamente la historia de la filosofía, en el sentido de historia de la metafísica o de la ontología como ciencia del ser. La pregunta por el sentido del ser es, de acuerdo con Heidegger, algo que él procura repetir expresamente. En alemán se habla de una repetición como una Wiederholung, del verbo wiederholen, en el sentido de wieder, como nuevamente, y holen, ¿cierto? Ir en busca. Repetir tiene para Heidegger, entonces, el sentido de ir nuevamente a la búsqueda de algo. En otros lugares, Heidegger señala que la respuesta por el sentido del ser debe ser lo suficientemente antigua. Plantea que el dominio del ser para una investigación temática mantuvo ocupados a Platón y Aristóteles, los grandes pensadores de la antigüedad. La repetición expresa de la pregunta por el ser supone una historia, con un momento originario de perplejidad y que, en el curso de la historia, comienza a enmudecer.
En el comienzo de Ser y Tiempo, Heidegger apunta a 3 prejuicios en torno al ser que contienen, de acuerdo con nuestra meditación, información relevante. Ponen de manifiesto un contenido positivo para una investigación temática acerca del ser. Los prejuicios brotan de la vida cotidiana, porque hay una manera cotidiana de tratar el problema del ser. La filosofía es ella misma una posibilidad en la vida del Dasein, y en consecuencia no es ajena a la cotidianidad. ¿Por qué es relevante hablar de prejuicios al comienzo de Ser y Tiempo? ¿Por qué será importante observar un rol de la cotidianidad en la investigación temática? ¿Qué tiene que ver esto con la repetición expresa en cuanto que ir en búsqueda de algo nuevamente? Y la historia de esta pregunta. Platón y Aristóteles se encontraban en una disposición caracterizada por la perplejidad, ¿no?, que apunta él al comenzar el texto con esa referencia al sofista, para la investigación del dominio del ser. La historia acontece, ¿no?, die Geschichte geschieht. Las disposiciones se apagan. Me refiero a la experiencia de la perplejidad, y los conceptos obtenidos simplemente se transmiten. La historia acontece tiene el sentido de que el Dasein es un ente histórico, es su pasado que no queda atrás, sino que se anticipa, regulando las posibilidades de su vida. El acontecer del Dasein tiene el sentido de que el Dasein tiene un acontecer, de que algo acontece al Dasein, doble sentido del genitivo. El acontecer es la tradición que ocurre sobre el Dasein al tiempo que algo en lo cual el Dasein está en posesión esencialmente, aunque regularmente de un modo opaco. La historia no queda atrás, sino que se anticipa ya siempre al Dasein. Se trata de una condición a priori de la vida del Dasein. Es un regulador de la experiencia. El acontecer del Dasein se despliega en la vida cotidiana. La vida cotidiana es ella misma algo histórico y completamente plagada de ese pasado que se anticipa normativamente a la existencia del Dasein. Tampoco hay algo así como el Dasein sin vida cotidiana. Hay un cierto modo de tratar cotidianamente la expresión ser, cuestión que Heidegger documenta tempranamente en Ser y Tiempo, planteando lo que sigue. Se dice, ¿sí?, o uno dice, man sagt, ¿no?, el concepto de ser es el más universal y vacío. Como tal, opone resistencia a todo intento de definición. Este concepto universalísimo y por ende indefinible tampoco necesita ser definido. Todo el mundo lo usa constantemente y comprende ya siempre lo que con él quiere decir. De esta manera, lo que estando oculto incitaba y mantenía en inquietud al filósofo antiguo se ha convertido en algo obvio, selbstverständlich, y claro como el sol. En primer lugar, hay que observar que la tradición opera sobre la vida cotidiana mediante el anonimato, de ahí el man sagt, ¿no?, como algo indefinido e impersonal. La vida cotidiana tiene una estructura tal que permite el tratamiento del ser a partir de prejuicios. Prejuicio parece tener el sentido de algo que ya fue juzgado, interpretado previamente ya siempre. Lo que ya fue dicho previamente, mediante el anonimato del discurso cotidiano, es decir, los prejuicios, son que el ser es, en primer lugar, el más universal, en segundo lugar, que no se puede definir, y en tercer lugar, que es obvio o comprensible de suyo. Sin embargo, los prejuicios muestran un contenido positivo para la investigación temática acerca del sentido del ser en general. Son errores que muestran, son errores con importancia metódica. La obviedad muestra una ausencia de comprensión y la necesidad de su investigación. En cuanto el ser no se puede definir, se nos muestra la diferencia ontológica. El ser no es un ente. La universalidad del ser nos muestra que la universalidad del ser no es la del género. No es un caso de sinonimia o univocidad, sino que el ser se dice de muchas maneras. Es un caso especial de homonimia con referencia a algo uno, ¿sí?, un sentido básico o focal. De acuerdo con Heidegger, tal forma de tratar una investigación temática sobre el ser, en el sentido de la unidad de la analogía, es un descubrimiento positivo realizado por Aristóteles, aunque equivocando en determinar el sentido focal como usía. En relación con el descubrimiento aristotélico de la homonimia especial que corresponde al ser como multiplicidad de acuerdo con algo uno, Heidegger parece sugerir un camino semejante cuando señala que, abro comillas, llamamos ente a muchas cosas, y en diversos sentidos. Ente es todo aquello que hablamos, lo que mentamos, aquello con lo cual nos comportamos de esta o aquella manera.
ente es también lo que nosotros mismos somos y el modo como lo somos. En un primer momento, en la referencia citada, la expresión ente se encuentra entre comillas. Luego, al referirse al Dasein y al terreno discursivo o práctico del Dasein, ya no se usan las comillas. Más allá de una interpretación profunda de tales comillas, es importante observar que lo que es decir, el ente, se dice de muchas maneras, y parece que se dice de un modo distinto respecto de las cosas, el ente que no tiene el modo de ser del Dasein, y con respecto al Dasein. La unidad significativa de la multiplicidad en que se dice ser, debe buscarse en el ente que dice el ser, es decir, el Dasein. El ser se dice de muchas maneras, implica una referencia a ese concepto polisémico del pensamiento antiguo que es el legein, que hace referencia a su vez al logos, especialmente el decir que se muestra. La presente ponencia requeriría una interpretación sistemática del parágrafo 7 del capítulo 2 en relación con la elaboración del concepto de fenomenología, momento en el cual Heidegger medita acerca del logos como decir, cuestión que no podemos llevar a cabo aquí. Heidegger lleva a cabo una repetición expresa de la pregunta por el sentido del ser. La repetición en el sentido de wiederholen, esto es, en el sentido de ir en búsqueda de algo nuevamente. Así Heidegger señala, en el parágrafo 2, ¿no? Jedes Fragen ist ein Suchen. Todo preguntar es un buscar. Lo que busca esta pregunta es el sentido del ser. La pregunta debe ser transparente y tiene una estructura que orienta una investigación temática. Uno, en primer lugar, lo puesto en cuestión, ¿cierto? El Sein gefragtes es el ser. En segundo lugar, lo interrogado, befragtes, es el ente, ¿cierto? Que es el Dasein. Y en tercer lugar, lo preguntado, o lo que busca la pregunta, ¿cierto? Es decir, das Erfragte, el sentido del ser. Dicho de otra manera, la tarea de la pregunta por el sentido del ser consiste en la puesta en cuestión del ser, procurando su sentido mediante la interrogación del ente en su ser. De este modo, se pone de manifiesto la necesidad estructural de una analítica existencial del Dasein como exposición del ente que es interrogado en su ser. Una ontología regional de un ente en miras a la ontología fundamental que explora el plano del sentido del ser. En este sentido, Heidegger piensa que la elaboración de una analítica existencial del Dasein es un momento fundamental de la pregunta por el sentido del ser. Analítica que es una ontología regional del ente que somos en cada caso nosotros mismos, o sea, el ente que tiene una comprensión del ser. Es importante no confundir la analítica existencial con la ontología fundamental, cuyo dominio es el sentido del ser, y no el ser del ente que es el Dasein. En vistas a la exposición del ente que es el Dasein en lo que respecta a su ser, Heidegger observa, sin embargo, que es un asunto problemático. La analítica existencial es un dominio no iluminado por la tradición filosófica. La tarea de la analítica es presentado como un momento de la Fragestellung, en el sentido de poner en su lugar a la pregunta. Es decir, darle un cierto orden metódico, justamente como planteamientos, en la medida en que planteamiento ofrece la posibilidad de un plan de investigación. Así apunta Heidegger. El planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente, del Dasein, en lo que respecta a su ser. Heidegger observa muy claramente que la pregunta misma es ya un fenómeno por cuanto y en cuanto es la posibilidad de un ente, y que debe ser aclarada en cuanto a tal posibilidad de un ente. Dicho de otra manera, la pregunta por el sentido del general es posible, y esto quiere decir que es necesario investigar sus condiciones a priori de posibilidad. Es posible porque hay un ente, el Dasein, que formula la pregunta. Aclarar el ente en su ser, es decir, elaborar una analítica existencial, es un momento fundamental para aclarar la pregunta. El preguntar no es visto como algo obvio, sino que debe ser aclarado fenomenológicamente como una actividad de un ente. Todo comportamiento humano, sea científico o no, tiene un dominio trascendental que se encuentra dispuesto implícitamente y que, mediante la elucidación fenomenológica, puede ser puesto de manifiesto de un modo expreso. Entonces, es fundamental que la pregunta sea clara. Si la pregunta no es clara, parece ser fácil la huida de la respuesta. Respuesta que no es un misterio, sino que debe estar ya dispuesta para nosotros de alguna manera. Me permito citar a Heidegger extensamente. Ahora bien,
puesto que la existencia determina el Dasein, la analítica ontológica de este ente es siempre una visualización de la existencialidad. Y a esta existencialidad la entendemos como constitución de ser del ente que existe. Pero ya en la idea de tal constitución de ser se encuentra la del ser en general. Y de este modo, la posibilidad de llevar a cabo la analítica del Dasein depende también de la previa elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general. De acuerdo con Heidegger, el Dasein tiene el modo de ser de la existencia. Esto es un ente que tiene una relación de ser con su ser. La existencialidad, es decir, las estructuras fundamentales del ser del Dasein, señalan a Heidegger una condición preliminar para la elaboración de una ontología fundamental acerca del sentido del ser. Es decir, la analítica entrega una cierta orientación para la apertura del dominio del sentido del ser, a saber, el tiempo como horizonte de comprensión del ser en general, interpretación que constituía la tercera sección del tratado y que Heidegger, como sabemos, ¿cierto?, no publica. El Dasein es una condición de posibilidad de toda ontología. Esto quiere decir que el Dasein es condición de posibilidad para la elaboración de una ontología regional acerca del ente que no tiene el modo de ser del Dasein, así como la condición de posibilidad de una analítica existencial, o sea, una ontología regional de sí mismo. ¿Sí? Eso es, la analítica existencial es una ontología regional del Dasein. No solo eso, es también la condición de posibilidad de la ontología fundamental. Esto se puede observar en la medida en que Heidegger sostiene que las ontologías cuyo tema es el ente que no tiene el carácter de ser del Dasein están, por ende, fundadas y motivadas en la estructura óntica del Dasein mismo, que lleva en sí la determinación de una comprensión preontológica del ser. Ya sabemos hasta aquí que una analítica existencial del Dasein es algo metódicamente importante. Sin embargo, vale la pena recordar, mediante un examen del parágrafo 5 del capítulo 2, el camino metódico de la elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general. Es importante recordar que la pregunta por el sentido del ser tiene una doble tarea, a saber, la destrucción de la historia de la ontología, que constituye la segunda tarea, y la primera, que consiste en la analítica ontológica del Dasein, como puesta al descubierto del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general. La sola exclamación de la tarea nos muestra la triple determinación de la primera tarea de la elaboración de la pregunta por el ser. En primer lugar, ontología del Dasein, mostrar el ser del ente, o sea, el desarrollo de una analítica existencial. En segundo lugar, poner al descubierto el horizonte, ¿sí?, el sentido del ser del ente Dasein, a saber, la temporalidad o Zeitlichkeit. Y, en tercer lugar, la interpretación del sentido del ser en general. Sección 3 de la primera parte del tratado, y que, como he dicho, ¿cierto?, no fue publicada por Heidegger. A partir de una mirada arquitectónica del proyecto heideggeriano, podemos volver nuevamente al problema de la analítica existencial. Como ya es sabido, la analítica existencial es una ontología regional cuyo dominio de investigación es el ente que pregunta la pregunta por el sentido del ser, esto es, el Dasein. Sin embargo, Heidegger insiste en reiteradas ocasiones en plantear que una investigación acerca del ser del Dasein es algo complicado. La dificultad de la tarea de una analítica existencial parece residir en la caracterización del Dasein como ser o estar en un mundo. El mundo es una estructura esencial del Dasein, pero que parece complicarlo y enredarlo de alguna manera. Por ejemplo, Heidegger señala, cito nuevamente, el Dasein se comprende siempre a sí mismo desde su existencia, desde una posibilidad de sí mismo, de ser sí mismo o de no serlo. El Dasein o bien ha escogido por sí mismo estas posibilidades, o bien ha ido a parar en ellas, o bien ha crecido en ellas desde siempre. El Dasein es caracterizado a partir de posibilidades. Posibilidades que se ofrecen a partir de lo que él mismo es en cuanto ser en el mundo. El mundo opera como un concepto regulador de las posibilidades del Dasein. Posibilidades que tienen una historia. El Dasein se mueve de acuerdo con esas posibilidades que representan una Ausgelegtheit, ¿no? Es decir, un estado de lo ya previamente interpretado. Las posibilidades tienen un cierto contenido que ya ha sido interpretado, quiere decir que tienen una cierta historia, una tradición que opera fácticamente sobre la vida del Dasein, vida que no es sino la vida cotidiana del Dasein. La pregunta por el sentido del ser es una posibilidad de un ente que se encuentra regulada
aunque de un modo opaco, por una cierta tradición. Hay algo así como la historia de la posibilidad, que no queda atrás, sino que se anticipa y regula el futuro, porque la posibilidad remite al futuro. En este caso, la tradición que nos se muestra en el desarrollo temático de la investigación acerca del sentido del ser es la tradición de la metafísica occidental que hunde sus raíces en el mundo griego antiguo. En el parágrafo 4 de Ser y Tiempo, Heidegger habla de una primacía onticontológica. Esta primacía quiere decir que el Dasein es condición de posibilidad para la comprensión de todo ente, es decir, tiene una cierta forma especial de apertura, tal que puede abrir dominios ontológicos de entes en general. Esta forma de primacía puede constatarse, por supuesto, en la curiosa tendencia mimética que tienen los seres humanos como un parecerse al ente, a todo ente, y convenir con respecto al ente. La primacía ontico-ontológica es en cualquier caso una forma de eminencia. El Dasein es eminente en cuanto tiene ya siempre una comprensión de ser, y a su vez una comprensión del ser de todo ente. La primacía ontico-ontológica del Dasein es una condición importante para la investigación temática acerca del sentido del ser en general, puesto que el ente tiene una comprensión del ser de todo ente, puesto que el ente que tiene una comprensión del ser de todo ente, dispone de alguna manera del sentido fundamental, con respecto al cual todo ente se vuelve comprensible. Sin embargo, es una condición que posibilita la investigación al tiempo que se transforma en una dificultad metódica para la investigación del ser del Dasein, la analítica existencial. Pues de acuerdo con Heidegger, la primacía ontico-ontológica del Dasein es, pues, la razón de que al Dasein le queda oculta su específica constitución de ser. El Dasein tiene una cierta tendencia a la auto-opacidad o al auto-ocultamiento que se consuma mediante su relación con el mundo. El Dasein tiene, más bien en virtud de un modo de ser que le es propio, la tendencia a comprender su ser desde aquel ente con el que esencial, constante e inmediatamente se relaciona en su comportamiento, vale decir desde el mundo. Esto quiere decir que el Dasein es opaco ontológicamente respecto de sí mismo, transparente en la comprensión del ente que comparece en el mundo, confundiéndose a sí mismo en el medio de tal trato con el mundo. Entonces, la elaboración de una analítica existencial del Dasein posee una cierta dificultad. ¿Cómo investigar un ente que tiende a opacarse en su ser a pesar de tener ya siempre una relación de ser con respecto a su ser? Heidegger apunta a la relevancia metódica de la vida cotidiana, asunto de la presente ponencia, en un párrafo que es ampliamente conocido. Me permito leerlo para tenerlo a la vista. El modo de acceso y de interpretación debe ser escogido, por el contrario, de tal manera que este ente se pueda mostrar en sí mismo y de sí mismo. Y esto quiere decir que el ente deberá mostrarse tal como es inmediata y regularmente en su cotidianidad media. En esta cotidianidad no deberán sacarse a luz estructuras cualesquiera occidentales, sino estructuras esenciales que se mantengan en todo modo de ser del Dasein fáctico como determinantes de su ser. Es pues, con referencia a la constitución fundamental de la cotidianidad del Dasein, cómo se pondría de relieve, en una etapa preparatoria, el ser de este ente. En este sentido, la cotidianidad de término medio tiene un rol central. Es el dominio de investigación mediante el cual puede ser comprendido el ser del Dasein. Es una condición necesaria para poner de manifiesto el ser del ente que es el Dasein. Aunque aquí no podemos elaborar el punto, es de suma importancia destacar que la vida cotidiana del Dasein es esencialmente en el modo de ser de la caída, Verfallen. Esto quiere decir que la estructura fundamental de la caída tiene un lugar metódico primordial en la pregunta por el sentido del ser y no representa un puro ser defectuoso del Dasein con respecto a su ser, de un modo tal que se encuentra en el modo de la huida respecto a sí mismo. La huida que se documenta en la caída ofrece un contenido positivo, de acuerdo con el cual el Dasein puede ser investigado y puesto de relieve en su ser como cuidado, sorge. Sin embargo, este punto, como he dicho, no es posible elaborarlo aquí. En el parágrafo 3, Heidegger señala a su vez algo que no podría ser pasado por alto en una interpretación de estos dos capítulos introductorios, a saber que la elaboración de las estructuras fundamentales de cada región ya ha sido, en cierto modo, realizada por la experiencia e interpretación precientíficas del dominio del ser, que define la región esencial misma.
Para nosotros es más o menos claro que ese dominio precientífico del cual habla Heidegger es el dominio de la vida cotidiana que, justamente por su carácter cotidiano, es pasado por alto. No obstante, lo relevante parece no ser tanto el hecho de que sea habitualmente pasado por alto, sino que justamente en el dominio precientífico se desarrollan determinaciones ontológicas fundamentales para el desarrollo del conocimiento científico, determinaciones que operan implícitamente en la ciencia sin que ella misma tome noticia del punto. La vida cotidiana de término medio parece ser el terreno propio de una investigación temática acerca del sentido del ser. Si el ser se dice de muchas maneras, tiene que decirse en la cotidianidad de término medio, vida cotidiana en la cual, en general, se dicen cosas. Hasta este punto hemos alcanzado a delimitar de un modo muy general el primer momento estructural de la pregunta por el ser, esto es, la analítica existencial y la relevancia metódica de la cotidianidad que el propio Heidegger reconoce explícitamente. Sin embargo, de acuerdo con Heidegger, es necesario llevar a cabo una interpretación del sentido de ser del ente de Dasein, con lo cual no queda acabada la tarea, sino que quedan preparadas las condiciones para alcanzar la respuesta por el sentido del ser en general. El tercer momento estructural de la primera tarea de la pregunta por el sentido del ser debe sacar a la luz el tiempo como horizonte de toda comprensión del ser y de todo modo de interpretarlo. Es decir, el ser se dice de muchas maneras, pero siempre de acuerdo con el horizonte significativo básico, que es el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es aquí donde surgen los problemas, pues una respuesta semejante todavía es muy amplia, aunque entrega directriz y orientación para quienes queremos intentar explorar y sentido del ser en general. Como hemos dicho, pensamos que hay un vínculo metódico entre el dominio del sentido del ser y la vida cotidiana. En relación con este problema, se vuelve de suma importancia el párrafo 10 del parágrafo 5 de Ser y Tiempo, ¿cierto? En el cual Heidegger apunta a lo siguiente. El hecho es que el tiempo, en el sentido de estar en el tiempo, sirve de criterio para las distinciones de regiones del ser. Esta función del tiempo es un factum que Heidegger observa como algo presente en la historia de la filosofía, ¿no? Que se delimitan entes temporales, atemporales, supratemporales, etc. Se trata de una función ontológica del tiempo. En relación con dicha función, Heidegger elabora ciertas preguntas que tienen todo el carácter de afirmaciones, hipótesis provisorias de una investigación que apuntan a demostrarse en cuanto tal en el curso de la investigación. Las preguntas son tres. Todo esto que voy a mencionar, ¿cierto?, en el párrafo 10 del parágrafo 5. En primer lugar, bueno, en relación decía que en relación a la función ontológica del tiempo, ¿cierto?, que es un factor que Heidegger observa en la vida cotidiana, él apunta a tres preguntas. En primer lugar, ¿cómo llega el tiempo a esta particular, eminente función ontológica? ¿Sí? 2. ¿Con qué derecho precisamente eso que llamamos el tiempo funciona como semejante criterio? Y en tercer lugar, y esta es la que más me interesa, ¿cierto?, ¿acaso en este ingenuo uso ontológico del tiempo se expresa la auténtica relevancia ontológica que posiblemente le compete? Entre estas tres preguntas, la número 3 constituye el vehículo de conexión entre la vida cotidiana de término medio y el sentido del ser en general. Pues Heidegger está tratando aquí el problema del tiempo como horizonte de comprensión del ser. En efecto, nuestro pensador constata una función ontológica fundamental del tiempo en toda la historia de la filosofía. Tal criterio es, sin embargo, ingenuo, en el sentido de opaco u oscuro. Tal criterio opera, sin embargo, en la vida cotidiana. Hunde raíces en la vida cotidiana. En algún lugar, ¿cierto?, dice Heidegger algo así como que la analítica existencial tiene raíces óntimas, ¿no? La ingenuidad, la obviedad, el pasar por alto algo en cuanto que obvio, es una nota o un carácter de la vida cotidiana del Dasein. Más adelante, Heidegger agrega, voy terminando por si acaso, ¿sí?, agrega, el tiempo ha caído como por sí mismo dentro del horizonte de la comprensión vulgar en esta obvia, ¿sí?, Selbstverständliche
función ontológica. La obvia función ontológica es la de operar fácticamente como sentido del ser en general. Solamente así el tiempo puede servir como criterio que opera regulativamente, es decir, es un regulador de los diversos dominios del ser, ¿no? De las regiones del ser. Este punto es altamente problemático, pues sugiere que el sentido focal de la multiplicidad del ser debe buscarse en la vida cotidiana, algo que nos pertenece esencialmente, aunque es pasado constantemente por alto en virtud de su carácter selbstverständlich, ¿no? De comprensible de suyo. Con esto, la tarea del pensador no es sino poner de manifiesto fenomenológicamente lo que yace implícitamente en la vida cotidiana, el fenómeno en sentido vulgar. Solamente así el fenómeno en sentido vulgar tiene una relevancia fenomenológica. Entrega el dominio de investigación mediante el cual puede ser mostrado expresamente el sentido del ser en general. En una dirección tal, los secretos juicios de la razón se transforman en el tema expreso de una analítica como verdadero asunto de los filósofos. Referencia a Kant que le fascinaba a Heidegger. Para finalizar, quisiera apuntar que si las meditaciones presentadas son correctas, total o parcialmente, cuestión que pretendo investigar en mis estudios de magíster que estoy iniciando, podría plantearse perfectamente un cierto sentido de pensar con Heidegger. Es decir, intentar mediante el ejercicio del pensar la exploración de ese dominio que es el dominio del sentido del ser, en el sentido de una apertura de un campo concreto de investigación. Aún así, soy plenamente consciente de las dificultades y carencias de la presente exposición. Hemos logrado mostrar una cierta relevancia metódica de la vida cotidiana en relación con la respuesta a la pregunta por el sentido del ser en general. Sin embargo, una exposición íntegra requeriría llevar a cabo una interpretación del parágrafo 7, a saber, sobre el método fenomenológico de investigación. Pensamos que ahí logramos encontrar más elementos que permitirían nutrir nuestra reflexión. Además, quisiera disculparme con el auditorio si las ideas parecen no estar presentadas con el orden correcto. A menudo, lo que es fácil de ver con el pensamiento es, sin embargo, un asunto difícil de escribir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. También te enviamos un aplauso virtual. Gracias por tu interesante conferencia. Damos espacio, quedan unos 5 o 6 minutos para hacer algún comentario a lo que nos expone Carlos. ¿Alguna advertencia? Por ahí veo a Francisco Ávalo. Francisco, por favor. Yo me había prometido a mí mismo no hacer preguntas y no intervenir ahora, pero no me puedo resistir, la verdad. Es que me parece muy interesante la propuesta que creo entrever en lo que presenta Linkopi, porque si yo mal no entiendo, y tal vez como sacando un poco de ese sinuoso camino introductorio en que nos introdujo hacia la pregunta por el ser, si yo mal no entiendo, el problema principal es aquí cuál es la función de la vida cotidiana metodológicamente dentro de ese tiempo. Yo creo que la respuesta que usted da, yo no la había considerado, me parece muy acertada. Si yo mal no entiendo, usted lo que está diciendo es que la relevancia metódica de la vida cotidiana es la forma en que comprende la temporalidad y que se documenta en la forma que tiene de hablar acerca del tiempo. Vale decir, es una idea que no tiene que ver con la cotidianidad, como parecía que lo presentaba Andrés antes, y lo que está muy vinculado a ambos trabajos desde el punto de vista de una cierta autopercepción de sí mismo, ¿no? Yo creo que su movida es muy interesante como movida para entender por lo menos ese aspecto metódico de ser y tiempo. Así que no tengo preguntas, sino más bien un comentario. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor, por esa observación, y justamente ese es el punto. Ese es el punto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Es algo que yo no sé, la verdad. Simplemente lo que veo es que habitualmente, como nosotros sabemos, ¿cierto? Los que estudiamos este tipo de cuestiones, es que siempre se ve el problema de la pregunta por el ser como si fuese una cuestión, como una locura prácticamente, ¿no? Como una locura, y que vamos a estar aquí, ¿cierto? Los heideggerianos un poco más que, no sé, haciendo una especie de éxtasis místico, ¿cierto?, de neoplatónico, ¿no? Cuestión que yo veo que no es el caso, sino que
Heidegger no es un pensador raro, ¿no? Que habla raro, sino que él tiene un dominio de investigación muy concreto de investigación, ¿no? Y que ese dominio de investigación, a pesar de que dentro de mis nulas capacidades, no lograría yo decir, voy a exponer la tercera parte de Ser y Tiempo, pero sí que es una parte que puede ser explorada, ¿no? Y que él vislumbraba como algo concreto y que podía ser investigado, ¿sí? Y en ese sentido, el propósito fundamental es tratar de ver todos estos aspectos metódicos en relación a la ontología fundamental, ¿no? Que yo expongo y propongo de que, si bien está vinculada a la analítica existencial, ¿cierto? Es un dominio distinto en la medida que explora el sentido del ser, ¿no? El ser en general, ¿no? Y no solamente el ser del ente que es el Lhasa. Entonces, la indicación de eso es como decir, básicamente, puede ser pensado a este punto, y este es un asunto importante para la filosofía, ¿cierto? Para el desarrollo de una investigación. Y ese es principalmente. Solamente una cosa que yo creo que es para destacar la idea poderosa que está dentro de su conferencia, y lo que usted apunta a algo que podría ser estudiado con más acabamiento, que es el hecho de que el fenómeno es la forma que tiene la cotidianidad de hablar acerca del tiempo. Y yo creo que eso es consistente con cierta atención que Heidegger le presta a expresiones como tengo o no tengo tiempo, o la consideración del tiempo como el tiempo indicado para hacer algo. Yo creo que ahí usted ha detectado, por decirlo así, una postura que parece muy, muy prometedora, al menos desde mi punto de vista. Es cierto ese punto, ¿no? Por eso yo decía que hacía falta esa lectura del parágrafo 7, que no me hubiese alcanzado el tiempo a mí exponer algo al respecto, en donde él desarrolla la expresión fenómeno y logos, ¿no? Entonces, en este caso se trata del logos, como él dice, como decir, ¿no? Y el fenómeno parece que es lo que suena cuando uno dice estas cosas, ¿no? Gracias. Y bueno, eso es una observación. Gracias. Hardy Neumann tiene una pregunta. Sí, gracias Felipe, gracias Carlos. Yo quiero referirme a un aspecto de los muchos que fueron tratados en la conferencia, muy estimulante, que es el de la repetición. Y la verdad es que de alguna manera me di cuenta, y por eso es que es bueno escuchar, ¿cierto? Escucharnos. Me di cuenta de lo problemático que resulta todo esto en Heidegger. Estamos acostumbrados a, porque de alguna manera Heidegger nos lo ha enseñado, a este asunto, ¿cierto?, del círculo, ¿no?, del círculo hermenéutico, del círculo de la interpretación, que de alguna manera se relaciona con esto de la repetición. Tú estás nuevamente, ¿cierto?, motivando, por así decir, remotivándonos hacia la forma genuina de plantear la pregunta por el sentido del ser. Y hacía referencia a algunas cuestiones de orden etimológico, ¿no? El wiederholen, etc. Pero yo quisiera aportar indicando, con lo cual no hay una respuesta, sino que es simplemente una indicación justamente, una indicación que al mismo tiempo resulta problemática. Y esa indicación está en el penúltimo párrafo del parágrafo 6. Dice Heidegger, allí lo voy a leer: tan solo cuando se haya llevado a cabo la destrucción de la tradición ontológica, en el fondo eso es el compromiso no cumplido en Ser y Tiempo, al menos sí cumplido parcialmente en otras obras, etc. Bueno, solo cuando se haya hecho eso, la pregunta por el ser cobrará su verdadera concreción. Entonces quedará capacitada para probar en forma cabal el carácter ineludible de la pregunta por el sentido del ser, demostrando así en qué sentido se puede hablar de una repetición de esta pregunta. Ahí hay una indicación. Pero además hay otra indicación allí, porque ese pasaje remite a Kant y el problema de la metafísica. Y en Kant y el problema de la metafísica se dice justamente qué es lo que hay que entender por repetición de un problema fundamental. De manera que, por eso digo, quizás por ahí podría ser un aporte como para tus investigaciones. Allí Heidegger nos dice de alguna manera que hay que entender. Por eso voy a leer una parte nomás para no latear, ¿no? Entendemos por repetición de un problema fundamental
estoy leyendo de inmediato la traducción, el descubrimiento de sus posibilidades originarias hasta entonces ocultas. El desarrollo de estas lo transforma de tal suerte que por ello mismo logra conservar su contenido problemático. Como que siempre el problema tiene que mantenerse, no hay que perderlo nunca de vista. Y luego dice, conservar un problema significa librar y salvaguardar aquellas fuerzas internas que lo posibilitan como problema según el fundamento de su esencia. Bueno, ahí hay algunas indicaciones, al menos formales, respecto de esta cuestión de la repetición de un problema fundamental. Y quizás el problema fundamental para Heidegger es la cuestión del planteamiento de la pregunta por el sentido del ser. Entonces simplemente lo quiero decir como para que en tus investigaciones no lo pases por alto. Pero al mismo tiempo, es lo que te decía al principio, ¿no? Es una serpiente que de alguna manera se mueve la cola, porque ese trabajo para que adquiera cierta concreción, bueno, tiene que desarrollarse, o de la historia de la ontología. Entonces, como que eso que finalmente quedó para más tarde, ahora tiene que estar adelantado. De acuerdo con esa declaración. Ahí hay una cosa rara. Por eso digo, no sé, no tengo más como para decir, es algo que hay que pensar. Digno de pensar ahí. Eso. Gracias. Gracias, Jardín. No sé si Carlos tiene la última palabra y ya después procederíamos a una pausa para comenzar con la exposición de Diana. Bueno, justamente, o sea, el tema de la repetición, ¿no? Que como ustedes pueden ver, el nombre del primer parágrafo de ese tiempo, ¿no? O sea, ahí él habla de repetición. Como cuando uno lee inocentemente el texto, uno dice, este caballero va a repetir algo, ¿no? Pero después ya cuando se da cuenta que él dice que hay que repetir esto porque él está en la búsqueda de una experiencia originaria que ha quedado opaca en la tradición, es una cosa rara, ¿no? Y que solamente después con esta segunda tarea, ¿cierto? Que es constantemente también pasada por alto en la medida en que Heidegger mismo no la desarrolló en el mismo ser y tiempo, ¿cierto? La necesidad de destruir la historia de la ontología para poder alcanzar una verdadera concreción, ¿no? Entonces, yo pienso que mi hipótesis al respecto es que la repetición quiere indicar ir a un momento, ¿cierto?, de encuentro con Platón, pienso yo principalmente de Aristóteles, en la medida en que estos pensadores tenían una determinada experiencia, ¿cierto? En la medida en que, como él dice, ¿cierto?, se mantenían en vilo, ¿cierto?, investigando este problema, ¿no? Cuestión que le permite elaborar ciertos conceptos, ¿cierto?, en el caso de Aristóteles, las categorías, que luego son transmitidas por la tradición filosófica, ¿no?, pero desprovistas de ese elemento, ¿cierto?, de perplejidad que tenía tanto Platón y Aristóteles en este tipo de investigación, ¿no? Entonces, yo pienso que él quiere ir a la búsqueda de esa experiencia originaria, ¿no? Experiencia originaria que de alguna manera está en la experiencia originaria del texto cuando parte el texto, ¿no? Cuando él hace esta referencia al sofista, ¿no? Y ahí también uno tendría que pensar qué es lo que quiere decir una verdadera concreción, ¿no? Y bueno, ahí yo por lo menos pienso que von Hermann, ¿cierto?, tiene un punto adelantado, ¿no? Porque en ese monumental comentario que tiene, ¿cierto?, a la primera parte de Ser y Tiempo, él dice que, bueno, que la verdadera concreción significa que Heidegger demuestra a través de esa destrucción de que él ha abierto, ¿cierto?, por primera vez un dominio de investigación, ¿no? Es decir, si bien la pregunta por el ser tiene una historia, ¿cierto?, él la ha planteado de un modo tal que abre un nuevo dominio, ¿no? Que sería el dominio del sentido del ser. ¿Qué quiere decir eso? Ya ahí es una cuestión que habría que pensarla un poco más, ¿sí? Sí, muchas gracias, Hardy, por las observaciones. No te olvides de Kant, nada más, que también, porque ahí está la referencia directa. Me callo. Sí, no, Kant es un momento importante, pero apenas estoy aquí con los primeros parágrafos, ya tirarme a Kant me va a significar un par de años más, ¿no? Así que, no, pero es verdad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos, nuevamente por tu exposición. Yo entonces sugeriría, antes de comenzar con la exposición de la profesora Diana Orenque, que hiciéramos una pausa de 5 minutos, de exactos 5 minutos. Les recomiendo, por favor, no desconectarse para después no esperar la admisión nuevamente, sino que simplemente cerrar el audio y la cámara y comenzamos en 5 minutos más con Diana. Muchas gracias a todos. Que estén bien.